pena vivir, vale la pena combatir, no te hagas daño nunca más. Las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. El lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti, tuya soy, mi alma te adorará hasta el fin. Yo estaba rota, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adorará hasta el fin. Yo estaba rota, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonada, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró.
los años pasan. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Y alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Y ante Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. En sus ondas de amor celestial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos muchas ganas de estar juntos, ¿verdad? Pero bueno, hoy por hoy debemos permanecer en casa y os mandamos un saludo muy, muy grande a toda nuestra familia. Amén. Tanto Pablo, Así es. Marta, Sara y yo. Bueno, pues vamos a estar con vosotros compartiendo la Santa Cena y me venía estos días un pensamiento a mi mente, ¿no? Yo creo que me lo ponía el Señor, y es que tenemos ganas de veros, ¿no? De estar juntos, tenemos ganas de vernos, de estar juntos en la reunión, de estar alabando al Señor juntos, de disfrutar los unos de los otros, bueno, no podemos ahora, ¿no? Pero ese sentimiento de estar juntos y de vernos es un símil a cómo tenemos que estar esperando al Señor, porque en realidad es eso lo que nos falta, ¿no? Como iglesia nos falta su venida, ¿no? El estar con nosotros 100%, ¿no? Y bueno, ese es el sentimiento, ¿no? que tenemos que recordar cuando estamos tomando el pan y el vino, es recordar al Señor, y que pronto lo podamos ver, lo podamos anhelar más que nunca, ¿no? Y sentirlo, que ya vienes, Señor, que ya vienes a buscarnos, ¿no? Y eso sería precioso, ¿no? Tenerlo ya, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar a que sea la voluntad del Padre cuando eso sea, ¿no? Y mientras eso sucede, bueno, pues tomamos el pan, el vino, cenamos juntos, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ahora Yolanda va a leer unos versículos y tomamos el pan y el vino juntos, ¿os parece? Venga. Bien, pues vamos a leer en Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bueno, pues recordando y anhelando pues que Él venga pronto, pues vamos a tomar el pan y el vino.
yo me gustaría pedirle al Señor que nos bendiga como iglesia, que nos dé aliento, que nos dé de su sabiduría y especialmente que nuestro corazón palpite, ¿no? Esperando su venida, ¿no? Sobre todo pensando, ¿no? Que recordando su muerte, que fue tan trágica para él, pero tan gloriosa, ¿no? Tan gloriosa porque en eso tenemos la vida eterna, ¿no? En su entrega como hizo, ¿no? Pues, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho por nosotros y especialmente por tu iglesia, Señor. Gracias porque yo sé que nos amas tanto, que estás preparando morada para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a tomar el pan y el vino. Pues te anhelamos, Señor, que vengas pronto. Maranata. Maranata. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Nos vemos pronto. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos bien, aunque sé que algunos estáis ahí atravesando un momento complicado, algunos anímicamente, otros físicamente. La verdad que esto se empieza a hacer ya un poquito cansino, largo. Todo parecía que en el verano esto se iba a medio acabar, pero vemos que no, que esta segunda ola parece estar más fuerte y todo que la primera, y aún se espera una tercera. El clima en la sociedad es de ya un poco de desesperación, la gente empieza a estar ya agobiada, cansada de, bueno, pues normal, ¿no? De todas estas restricciones, del cambio de vida que nos ha supuesto el dichoso virus este. Y yo antes de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, me gustaría animaros a que no pueda con vosotros el desánimo, que no respiremos el mismo oxígeno que se está respirando en la sociedad, ¿no? Y que sigamos teniendo nuestra esperanza en nuestro Señor, en Jesús, en sus promesas, en lo que Él nos ha prometido, ¿no? Y de verdad que en este momento de debilidad social, los cristianos no seamos arrastrados por el espíritu de este mundo, ¿no? Sino todo lo contrario, que sea una oportunidad para poder brillar. Y así que yo os animo a que podáis todavía, si cabe, fortalecer más vuestra relación con el Señor. No dejéis de orar, como también os pedía el otro día, no dejéis de interceder por los hermanos, principalmente por los de nuestra congregación. De verdad, eso es una manera que aunque no nos podemos ver físicamente o podemos estar físicamente juntos, pero sí de que no nos olvidemos de que somos una familia aquí en Tarragona, que somos una iglesia con una identidad, bueno, pues que vivimos una cantidad de experiencias guapísimas, ¿no? Y que estemos, pues eso, orando, intercediendo unos por otros y sobre todo, pues, aferrados a su palabra, no perder estos hábitos, bueno, que forman parte de nuestra relación personal con el Señor, ¿no? Sé que algunos, pues, estáis desanimados y claro, yo lo he compartido muchas veces con vosotros, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Si alguna de esas tres áreas no está bien, termina contagiando a las otras dos, ¿no? Y si anímicamente no estamos bien, estamos desanimados, este espíritu que hay ahora mismo en la sociedad se nos va pegando o de alguna manera lo aceptamos, termina afectando también a nuestro espíritu, a nuestra relación con el Señor, ¿no? Y bueno, yo os animo en este punto que haya pues, un punto de inflexión, ¿no? Y que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Y de verdad que intensifiques tu relación con el Señor. Eh,
tenéis un montón de medios audiovisuales. Hoy las redes sociales nos permiten, pues, recoger contenidos para nuestra vida de un montón de sitios. La verdad es que muchos son cantidades potables, ¿no? Y sobre todo por los cultos que de una manera humilde y sencilla estamos haciendo, ¿no? Pero creo que es importante para no perder el vínculo con nuestra congregación y el vínculo de nuestra propia identidad como iglesia, ¿no? Como comunidad aquí en Tarragona. Y la verdad es que preparamos los cultos con mucho cariño, intentando dejar al Espíritu que nos guíe, pues, para tanto la alabanza, para las palabras que compartimos, y creo que tiene un gran valor, ¿no? Y bueno, pues si no podéis el domingo, pues otro día el poder disfrutar, ¿no? De lo que Dios pone, pues, en el corazón de aquellos que compartimos la palabra, y también de aquellos que comparten la alabanza con mucho cariño y con mucho esfuerzo con vosotros. Nada, os mando un fuerte abrazo, y de verdad no bajemos la guardia, ¿eh? Y que podamos brillar en medio de estas tinieblas tan espesas, podamos brillar más que nunca. Y sin más, quiero compartiros una palabra, bueno, quiero hacerlo de una manera rápida, breve, porque creo eh, que tampoco hace falta mucho enrollarse, ¿no? Estos días había una palabra que, bueno, es una palabra, ¿no? Pero evidentemente esta palabra está basada en un acontecimiento, en una escena que la verdad para mí es súper archiconocida, porque además yo siempre me he identificado mucho eh, con esta palabra, ¿no? Que ahora os compartiré, ¿no? Pero junto a esta palabra, Dios es una palabra que tiene una enseñanza clara, ¿no? Ya lo veréis. Pero Dios como que me estaba diciendo: "Ay, te quiero decir algo más, ¿no? Quiero que aprendas algo más eh, de esta palabra, de este acontecimiento, ¿no?". Y la verdad es que, bueno, pues puse a buscar, la verdad, en su palabra, y a dejar que el Espíritu me dirigiese, ¿no? En este asunto. Y no sé vosotros, pero yo tengo un recuerdo de cuando estaba en la primaria, en EGB, en la educación general básica, en lengua castellano, cuando empezábamos, pues, no sé si os acordáis de los libritos aquellos rubio, donde pues aprendíamos caligrafía, empezábamos con las vocales, con las consonantes, después empezábamos ya a juntar consonantes y vocales, y construíamos palabras, y cuando aprendíamos a escribir palabras ya empezábamos con algo un poco más arriesgado, que era escribir frases, ¿no? No sé si os acordáis de todo esto, ¿no? Sobre todo los más antiguos os acordáis de los cuadernillos rubio, que creo que todavía se siguen haciendo, ¿eh? Y, y me acuerdo no sé qué curso era, pero de muy chiquitito, ¿no? Cuando empezábamos con las palabras, ¿no? Y recuerdo a la señorita Dolores Placa, me acuerdo de toda la vida, como, como ella, pues, nos enseñaba lo que eran las sílabas en una palabra, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Todos sabéis, patata, ¿no? Pues la señora decía pa, ta, los sonidos, ¿no? De la palabra, ¿no? Y lo hacíamos con palmas también, no sé si lo habéis hecho vosotros, ¿no? Pa, ta. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres, ¿no? Y así aprendíamos de alguna manera, a dividir una palabra por sílabas, ¿no? El siguiente paso era encontrar en esa palabra cuál era la sílaba tónica. No sé si os acordáis de esto. La sílaba tónica es aquella que dentro de la palabra suena con más fuerza, ¿no? Y bueno, pues ahí nos poníamos. Y era curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Camión, ¿no? Camión. Entonces, claro, buscábamos, ¿dónde está la sílaba tónica? Pues en la última sílaba, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era, de alguna manera, aplicar las normas de acentuación, agudas, llanas y esdrújulas. Todos sabéis, ahora no voy a dar la charla aquí, pero bueno, las agudas se acaban en N, S o vocal, se acentúan todas, bueno, las esdrújulas se acentúan todas, las llanas, pues al contrario que las agudas, ¿no? Se acentúan todas aquellas que no acaban en N, S vocal. Bueno, y evidentemente recae sobre ella la sílaba tónica, ¿no? Bueno,
Y yo recuerdo eso. Y la verdad es que era muy divertido, ¿no? Coger una palabra, por ejemplo, patata, ¿no? Y patata. No, esa no es la sílaba tónica, la primera. Patata. Esta parece que sí, ¿no? O patata. Entonces, nosotros por el sonido, por estar familiarizados con el sonido de esa palabra, enseguida ubicábamos la, la sílaba tónica. Y la verdad es que era divertido ver cómo sonaba una misma palabra colocándole el acento en sílabas diferentes, ¿no? Al final, evidentemente, la sílaba tónica era donde iba y si se tenía que acentuar, se acentuaba, ¿no? Pero era un ejercicio que era curioso para nosotros, ¿no? Como una misma palabra, colocando la sílaba tónica en lugar diferente, sonaba de una manera súper diferente, ¿no? Más tarde, ya en formación profesional, estudié dos cursos de delineación. Y una de las primeras cosas que aprendimos en dibujo técnico era a dibujar figuras, ¿no? Figuras tridimensionales, ¿no? Y bueno, pues nos daban una hoja con una figura tridimensional y nosotros pues teníamos que coger y dibujar el alzado, que es como tú ves la pieza justamente colocada de frente, la planta, como ves tú la pieza vista desde arriba y el perfil, sea el perfil izquierdo o el derecho, ¿no? Que es como tú ves esa misma figura de lado. Y cuando tú traspasas lo que tú estás viendo al dibujo técnico, a una hoja donde tú dibujas lo que estás viendo, de entrada ya no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo como figura tridimensional. Y después, entre las tres, generalmente, entre las tres vistas que tú estás viendo y estás dibujando, no tienen nada que ver, pero forman parte de la misma pieza, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Porque en el pasaje que el Señor traía, pero de una manera que decías, bueno, Señor, ¿por qué me estás un poco avasallando, ¿no? con esta palabra? Creo, bueno, he entendido que Dios lo que quería era que viese o indagase sobre ver esta palabra desde diferentes vistas, ¿no? O colocarle el acento o la sílaba tónica en este caso en sílabas diferentes, ¿no? En lugares diferentes y ver cómo suena o cómo se ve esta palabra, ¿no? Y concretamente quiero ir a la palabra en sí, que está en Mateo, capítulo 14, y ya veréis que la palabra es súper conocida, ¿no? Y voy a empezar con esta sílaba o con esta vista, digamos, de alzado, ¿no? Que sería la primera que conocemos o la primera que vemos y que siempre hemos prestado atención a esta enseñanza en concreto, ¿no? Que está en Mateo 14, ¿no? Este acontecimiento ocurre justo después de que Jesús alimenta a 5.000 personas en un momento determinado, que es un milagro espectacular, ¿no? Quizás de los más llamativos que están registrados en las Escrituras, ¿no? Y voy a leer el pasaje en concreto, ¿no? Dice, termina este episodio del milagro de los panes y los peces, dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que os podéis imaginar que no sé la cantidad de personas que llegaron a comer, pero seguramente más de 10.000 personas comieron de aquellos poquitos panes y poquitos peces, ¿no? Que quizás era una comida para 3 o 4 personas como mucho, ¿no? Dice seguidamente, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, este es un pasaje espectacular, ¿no? Porque aunque es una historia vivida, una historia real, ilustra de una manera muy concreta situaciones que vivimos en la vida, ¿no? ¿Quién nos ha visto azotado? Dice que estaban en medio del mar, ¿no? Es curioso que Mateo dé este detalle, ¿no? Ya veréis cómo después en las otras vistas de este pasaje se dan otro tipo de detalles, pero no este, ¿no? Y aquí Mateo especifica que estaban justo en el medio del mar. ¿Y quién de nosotros no se ha visto en medio del mar y en medio de una tormenta, ¿no? O sea, en un lugar donde quizás el lugar de auxilio físico está lejos, la respuesta física puede ser en cuanto a salud, económica, anímica, ves que está lejos de ti y encima el momento que estás viviendo es un momento crítico, crítico. Y es en ese momento, justo cuando parece que está todo perdido, cuando la probabilidad más grande que se cierne sobre nosotros es que nos fundamos y todo se acabe ahí, de repente, como si fuese un fantasma, apareciendo de la nada, aparece una vez más nuestro auxiliador. Aparece, como decía, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿no? Viene del Señor, ¿no? Y de repente, pues el Señor aparece ahí, ¿no? De la nada y andando sobre el mar, ¿no? Y eso es una imagen verdaderamente espectacular, ¿no? Y Pedro, entre las dudas y el temor de ese momento, por la situación que están viviendo propia y porque aparece de repente ahí como una sombra, un personaje donde Pedro tiene sus dudas de si realmente es Jesús o es un fantasma o algo raro, ¿no? Él desafía a Jesús, ¿no? Diciendo, si eres tú realmente, haz que yo ande sobre... Qué ingenioso el apóstol Pedro, ¿no? A veces que nos parece así como muy rudo y muy patoso, ¿no? Un hombre que hace las cosas sin pensar, pero cómo reta a Jesús, ¿no? Con este desafío, ¿no? Si verdaderamente... Le podía haber pedido otra cosa, ¿no? Pero él le pide experimentar ese milagro que Pedro está viendo, ¿no? Que realmente una persona puede vencer un principio físico, que más tarde Arquímedes especificó, ¿no? Y Pedro pues le pide experimentar no tan solo ese milagro, sino también pues poder ir hacia él, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Lo más obvio quizás hubiese sido, Señor, pues ven y ven con nosotros, ¿no? Pero quizás fíjate, siempre nos vamos a sentir más seguros en medio del mar y en medio de la tormenta con Él en sus brazos que estando en la barca, en un lugar más o menos seguro, sin Él. O sea, Pedro prefiere meterse ahí en medio, poner en riesgo su vida, pero poder estar con Jesús a estar en la barca sin Jesús, ¿no? Creo que es una bonita reflexión, ¿no? Y bueno, pues yo cuando estos días recibía esta palabra, sabía que al menos a nivel personal, y espero que tú también te estés apropiando, ¿no? De esta palabra, Dios, el Señor me hablaba, ¿no? De decir, bueno, Ángel, quiero refrescar sobre ti, sobre tu vida, que aunque estés en medio de cualquier tormenta, y encima estés en medio del mar, donde el mar es más profundo, donde no te puedes agarrar a ningún lado,
que sepas que yo vengo en tu auxilio, ¿no? Y la verdad que esta palabra, esta insistencia del Espíritu en que yo hiciese caso a esta palabra, la verdad es que al menos en mi vida ha producido mucha paz en estos días y saber que a veces cuando más arrecia la tormenta, cuando más solos nos encontramos, el Señor siempre aparece, ¿no? De una manera misteriosa, de una manera sorprendente y, y Él siempre está ahí para, aunque nos hundamos, aunque en nuestra osadía de ir hacia Él nos hundamos porque somos humanos y seguimos poniendo quizás nuestros ojos en vez de en Jesús, en las cosas que nos envuelven, en aquello que es físico, que se ve, que se toca. Y pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Que a veces nos hundimos, siempre está su mano, siempre, que nos va a sacar, nos va a levantar de allí de donde nos estamos hundiendo. Y, y bueno, esto se puede haber quedado aquí, ¿no? Pero quise buscar si realmente, aparte de este relato que escribe Mateo, bueno, pues recogiendo pues lo que el Espíritu registrando, ¿no? Los hechos de Jesús, ¿no? Y el ministerio de Jesús. Busqué si sabía que en los otros evangelios también había alguna reseña, ¿no? Sobre este pasaje. Y entonces me puse a buscar, ¿no? Y encontré también que en Juan se explica esta historia, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque en el único lugar, porque es lo que siempre hemos aprendido, ¿no? De este pasaje, lo de Jesús anda sobre el mar y que el apóstol Pedro también anda sobre el mar, ¿no? Y este pasaje de Mateo es el que siempre hemos aprendido, siempre nos hemos quedado. Pero Juan, que estaba en esa barca también y que relata esta historia, no explica absolutamente nada de lo que pasó con el apóstol Pedro. Y sí que me gustaría ver en qué sílaba o qué sílaba hace él tónica, ¿no? O desde qué perfil, desde qué vista ve esta figura, este acontecimiento, ¿no? Y quiero que me acompañéis al Evangelio de San Juan, capítulo 6, y quiero que veamos dónde él pone el acento, ¿no? Y quiero que leamos desde el versículo 15, ¿no? Y acordaros que de dónde vienen, ¿no? Antes de que pase esto, vienen de ver un milagro espectacular, de los más notables que registra la Escritura, ¿no? Pero fíjate cómo Juan, y ya es en el primer versículo donde él quiere poner la atención, o sea, poner la sílaba tónica, ¿no? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí empieza el acontecimiento. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, fíjate que aquí ya no nombra un viento contrario, ¿no? Que el viento era en contra. Dice que un gran viento, fíjate, aquí ya no especifica, ¿no? Y eso que Juan era pescador y estaba en esa barca. Dice que cuando habían remado, fíjate, Mateo no especifica que habían remado, o sea, no da ese detalle, pero Juan sí, porque él siendo pescador sabía lo que iba a pescar y sabía lo que era bogar mar adentro, sabía lo que era remar, el esfuerzo que ello supone, ¿no? Y dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que esto es una barbaridad, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas se les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, fíjate, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjate que aquí no habla de que tuvieron temor, simplemente notifica que vieron a Jesús venir andando sobre el mar. No explica nada del episodio de Pedro, o sea, como que no le da relevancia al hecho de que Jesús vaya andando sobre el mar. Simplemente, pues, Juan lo deja
aquí escrito, pero sí que me llama mucho la atención. Eh, el hecho de que Jesús no esté en esa barca, porque así aquí sí que lo explica. Y explica que en el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. A veces pensamos que Jesús solo fue tentado en el desierto. Pero Jesús durante su ministerio en la tierra fue constantemente tentado. Y esta fue una de las mayores tentaciones y que, con la cual tuvo que lidiar muchas veces. Aquella en la que el pueblo, el populacho, cuando veía los milagros y veían lo que ocurría con Jesús y escuchaban esa palabra de vida, esa palabra viva, evidentemente pues lo querían ensalzar, ¿no? Como, en este caso, como rey, ¿no? Y Jesús mmm, tenía que levantar la guardia ante esta tentación, ¿no? Porque recordar que Jesús, siendo totalmente humano, era totalmente Dios, ¿no? En su encarnación de hombre, ¿no? Y él dice que fue tentado en todo como cada uno de nosotros. Y bueno, pues él tenía que luchar con la tentación. Y es goloso, ¿no? El que seamos, en este caso, el que Jesús fuese tentado a ser rey, ¿no? Y haber caído en esa trampa mundana y humana, ¿no? Y pensaba y reflexionaba, ¿no? Que Jesús cuidaba mucho, mantenía a raya su ego. Jesús nos recuerda, y me encanta esta palabra, ¿no? Además Jesús no muchas veces, de hecho creo que no sé si es solamente esta donde realmente quiere que aprendamos algo de él, ¿no? Y queda así registrado, ¿no? Aprended de mí. Esta expresión creo que solamente se usa una vez, ¿no? En los evangelios. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿no? Y no penséis que eso lo llevaba él incorporado y no tenía que hacer ningún esfuerzo por mantenerlo, ¿no? Y creo que esto es muy importante para cada uno de nosotros. Y aquí Jesús nos deja una gran enseñanza, porque muchas veces velamos en oración por cosas externas, ajenas, o las nuestras propias son cosas que muchas veces de interés material para nosotros, bueno, pues para estar bien, la familia, la salud, la economía, nuestros proyectos, tanto humanos como espirituales, pero todo un poco de una manera, no voy a decir egoísta, pero sí que a veces descuidamos esta parte donde dejamos quizás de ser humildes y donde dejamos de ser mansos, ¿no? Y creo que es importante. A veces debemos buscar en oración y quizás buscar esa comunión y esa intimidad con el Señor para mantener a raya, porque a veces, bueno, pues uno hace las cosas bien y la gente le aplaude y gente que viene a decirte lo bien que lo haces y lo guapo que eres y lo bien que vistes y lo bien que hablas y que podrías hacer esto y podrías hacer lo otro y a veces la gente nos empuja a tener una visión errónea de lo que realmente Dios quiere que seamos, ¿no? Y, y Dios también ponía esto en mi corazón, ¿no? Eh, porque a veces la gente nos adula y también nosotros a veces hacemos cosas para que la gente nos adule o que busquemos la recompensa verbal de la gente para nosotros sentirnos bien. Es cierto que necesitamos que se nos valore, todos, y yo el primero, ¿no? Y a nadie le amarga un dulce, ¿no? Cuando te dice lo bien que lo has hecho y tal, pero debemos mantener a raya nuestro ego y no dejar de tener un concepto equilibrado, como dice la palabra, que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que ha de tener, ¿no? Y creo que este versículo 15 nos habla de esto, ¿no? Y una vez más, nuestro maestro nos deja claro esto, ¿no? Y por último quiero ir a Marcos, ¿no? En Marcos capítulo 6 también vemos alguna diferencia, otra visión de este acontecimiento, ¿no? Aquí ya veréis que no nombra para nada el pasaje
de la alimentación a tantas personas, ¿no? A los 5.000 hombres, más mujeres y niños, acaba así, ¿no? Y recogiendo los pedazos, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, ¿no? Bueno, veis, aquí no dice nada que Jesús, el motivo por el que se fuese a orar fuese precisamente porque le querían hacer rey, ¿no? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante, fíjate, o sea, es Jesús, y aquí sí que lo especifica. En los otros pasajes no, pero Jesús, en este pasaje sí que especifica que Jesús es el que manda ir a los suyos, a sus apóstoles, delante de él, ¿no? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nos explica el porqué de su oración. Antes sí que hemos visto el porqué. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, entre las 3 y las 6 de la mañana, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjate qué curioso detalle también, ¿no? O sea que parece ser que él no se dirigía a la barca, sino que su objetivo era adelantar a la barca para llegar él antes a la ribera. Fíjate qué detalles tiene la escritura, ¿no? A veces depende cómo veamos el episodio o la figura, cuando se narra desde diferentes escritores, la verdad es que hay una riqueza, ¿no? Y no sé, como si Jesús estuviese haciendo una carrera con la barca, ¿no? Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. ¿Veis? Aquí tampoco nombra nada del acontecimiento con Pedro. Y se calmó el viento y ellos se asombraron. Fíjate, qué detalle para mí tan espectacular, ¿no? Fíjate por qué se asombraron los apóstoles. Dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjate qué curioso, ¿no? En este caso, Marcos está poniendo el acento sobre algo por lo que ellos están maravillados, ¿no? Y están maravillados por lo que había ocurrido, el supermilagro que había habido antes, ¿no? Y que todavía no llegaban a comprender. Y sinceramente, lo que podemos entender de ese gran milagro son un montón de enseñanzas que yo no voy a dar ahora, ¿no? Desde cómo se puede, desde el servicio, la estructura de la iglesia, la practicidad, y por supuesto el milagro de reproducción, ¿no? que ocurre, ¿no? Pero sí que en mi corazón había algo bueno, que creo que el Espíritu me hablaba, ¿no? Porque ellos generalmente, o diría que en todas las ocasiones, eran testigos de los milagros de Jesús. Jesús llegaba, hacía el milagro y ellos veían cómo ocurría el milagro, ¿no? Hay un momento que si sigues leyendo la escritura verás cómo sí que Jesús les empodera, ¿no? Y les anima a también participar de este poder, ¿no? Y de los milagros. Pero fíjate lo que ocurre aquí en este milagro. Jesús desafía, introduce a los suyos a no ser espectadores del milagro, sino a ser actores del milagro. No a ser receptores del milagro, sino a ser participantes, funcionales del propio milagro. Y a veces nuestra relación con el Señor es así, ¿no? Señor, haz tú el milagro, ¿no? Pero creo que el Señor, en muchas cosas que Él quiere hacer y en muchos milagros que Él quiere hacer, Él quiere contar contigo y que tú seas partícipe de sus milagros. Y no tengo nada más que decirte. Si estás en medio de la tormenta, si estás en medio del mar,
que sepas que Jesús aparecerá y, y Él va a ser tu auxilio. Si, si ves que tienes problemas con tu ego, que empiezas a mirar a la gente con una mirada, diría, farisaica, ¿no? Y por lo que haces o lo bien que haces crees que eres mejor que los demás y te olvidas de la gracia del Señor y de su misericordia sobre ti, es hora de que te vayas al monte a orar, que busques la soledad y, y en su intimidad pongas a cuentas tu humildad y tu mansedumbre. Y por último, recordarte esto, que a veces el Señor quiere que demos un paso más y más que ser espectadores de sus milagros, que seamos participantes. Así que quiero dejar esta palabra en tu corazón y quiero orar por ti para que esta palabra se pueda acercar en tu vida. Señor, te doy gracias por todos tus milagros, por todo lo que tú haces. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Señor, te pido por la Iglesia Bíblica de Tarragona que tú levantes el ánimo de cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, traiga fruto, Señor, que sea activa, sea activada en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Te pido por este tiempo, quizás estos meses que vienen por delante, que se prevén duros, que, Señor, tú traigas un manto de protección sobre tu pueblo, sobre tu casa, y que no haya ninguno de nosotros que pueda sentirse solo o desamparado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, y porque tú nunca fallas, porque tú siempre llegas a tiempo. En el nombre de Jesús. Un besote para todos y para todas. ¿Quién te dijo alguna vez?